Bueno, muy buenos días. En nombre de ISACA Buenos Aires, para nuestro ciclo de web conference, les agradecemos su presencia en el día de hoy. Nosotros vamos a estar charlando acerca de gobierno y economía de la seguridad de la información. Nuestro orador invitado es Fabián Descalzo. Fabián Descalzo es miembro y director del área de aseguramiento y gobierno de BDO Argentina, y además es miembro de nuestra comisión directiva en el capítulo local ISACA Buenos Aires. Es un amigo de la casa y tiene más de 30 años de experiencia en sistemas, en gobierno, y es además docente universitario. Y bueno, tenemos la gran alegría de que hoy pueda compartir sus conocimientos con nosotros. Así que, sin más, te damos la bienvenida, Fabián, para que comiences tu presentación. Perfecto. Buenos días. Ahí estoy. Buenos días. Mil gracias, Héctor, y Eduardo. Gracias, Eduardo, por la presentación. Y bueno, gracias a todos por estar acompañándonos hoy en esta presentación, ¿no? Bien, voy a compartirles mi pantalla. Perfecto. Bien, como decía Eduardo, hoy vamos a hacer un enfoque, ¿no?, respecto de lo que tiene que ver eh, la seguridad de la información y cómo es el entendimiento por parte del negocio, o de lo que debería de ser el entendimiento por parte del negocio de la seguridad de la información, ¿no? Respecto de su aplicación, digamos, en los distintos proyectos, y también desde las áreas tecnológicas y desde las áreas de seguridad, cómo deberían de acercarse, digamos, ¿no? Más como para poder tener este diálogo con el negocio a través del cual se puedan entender las necesidades de inversión respecto del aseguramiento de los distintos procesos de negocio, ¿no? Bien, como comentaba Eduardo, yo pertenezco a BDO Argentina, que es hoy la quinta consultora a nivel mundial, con presencia en 167 países, y en Argentina en particular somos alrededor de 800 colaboradores, donde una de las áreas es la que dirijo, que es la de aseguramiento de procesos informáticos, ¿no? Bien, en relación al tema que vamos a tratar, hay, digamos, una frase principal que quería dejarles de Bill Gates, ¿no?, que fue algo que dijo hace un tiempo, en donde casualmente el tipo de negocio principal está pasando hoy por hoy, independientemente de los temas relacionados con pandemia, digamos, que hizo que todavía se acelerara mucho más todo lo que tiene que ver con la interconexión con el ciberespacio y la aplicación de la tecnología en los distintos procesos de negocio, ¿no? Ya como una necesidad frente a esta contingencia que estamos todavía viviendo, ¿no?, y de la cual estamos tratando de salir de alguna manera. Pero sí venimos hablando de innovación y de transformación digital hace bastante tiempo, a través de lo cual esto el negocio tiene que entenderlo, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad de la información, tiene que sensibilizarse más allá de entenderlo, ¿no? Todas las organizaciones en función de esto se encontraron abocadas a planificar estratégicamente cuál va a ser el grado de innovación dentro de su compañía, ¿no?, teniendo en cuenta una estrategia corporativa, definiendo objetivos, definiendo cuáles van a ser las necesidades de mejora que tienen que aplicar a sus distintos procesos para optimizar digamos, sus resultados, ¿no? Una de las cosas dentro de las cuales a veces, si estoy demasiado en el negocio, puedo llegar a perder de vista, es el hecho de cuáles son los cambios dentro del resto del entorno de la organización, digamos, ¿no?, que están o que van a sufrir, digamos, aquellas cuestiones que se definan desde el negocio como una necesidad de innovación, si no hay una relación, si no hay, digamos, una cercanía entre lo que tiene que ver con las estrategias tecnológicas, particularmente
en donde además, como lo sabemos, inclusive a partir de nuestra práctica habitual, desde la institución, desde ISACA, los temas que abordamos, que están relacionados con cumplimiento, y a su vez temas que están relacionados y principalmente exigidos desde una estrategia de mercado, a través de lo cual es que la organización prevé llevar adelante, digamos, cada uno de sus proyectos de negocios, ¿no? Teniendo en cuenta principalmente cómo es que para planear, digamos, estas estrategias tecnológicas estamos realmente preparados dentro de la organización, ¿no? O sea, la dirección de las compañías, junto con los directores o mandos medios de áreas tecnológicas y de seguridad, deben de tener una relación, digamos, a través de la cual puedan determinar respecto de esta necesidad, digamos, de innovación tecnológica, primero que nada entender cuáles son las distintas, digamos, oportunidades a partir de las cuales una empresa decide innovar o plantear innovación y transformación digital dentro de sus procesos, digamos, ¿no? Cuando hablamos de empoderar al empleado, es poder brindarle herramientas necesarias al empleado para que pueda cumplir mejor sus funciones, para que pueda, digamos, inclusive apoyar su rol con un foco en el cliente, previendo excelencia operativa, digamos, ¿no? O sea, algo en lo cual yo pueda, para poder hacerlo más redituable, inclusive automatizarlo o mejorarlo a través de la aplicación de alguna solución tecnológica, que inclusive puede ser de desarrollo propio o a partir de terceros, ¿no? Una definición o una decisión podría llegar a ser tercerizar o automatizar determinado tipo de proceso a partir de la contratación de un servicio SaaS a un tercero, ¿no? Entonces, esa parte de innovar en los negocios y a su vez transformar y brindar excelencia a partir de IT, es algo dentro de lo cual tiene que haber esta charla que yo les comento entre la dirección y las áreas tecnológicas para poder entender si estamos realmente preparados para esto, ¿no? Preparados frente a temas que obviamente aborda este enfoque, esta necesidad de innovación. Al control interno hay un riesgo posiblemente que pueda llegar a estar viendo como brecha desde el punto de vista de control interno. El uso de los datos. Ustedes, como saben hoy, el dato pasa a ser digamos, la principal variable dentro de la selección de cualquier tipo de solución tecnológica que vaya a aplicar a cualquier proceso de negocios, ¿no? O sea, qué tipo de datos estoy tratando, cómo lo voy a hacer, cómo se va a gestionar, cuáles son las distintas necesidades de cumplimiento del negocio, e inclusive desde el punto de vista de los procesos de negocio en particular, es cuáles son los objetivos y cuáles son los riesgos que hay hasta de continuidad de ese propio proceso, ¿no? Con esto a lo que llegamos es entender un poco la problemática en la cual deberían de estar las compañías pensando respecto de sus necesidades de innovación y cómo esta necesidad le abre mayores brechas de seguridad y a su vez brechas también de cumplimiento, digamos, ¿no? En donde una de las cosas que tenemos que evitar, pensando en todo lo bueno y las oportunidades que nos da la innovación, es el hecho de que la innovación no se termine convirtiendo en un factor de riesgo para la compañía, digamos, ¿no? Para lo cual, por eso, una de las cosas que tenemos que entender es saber si estamos preparados, conocer cuál puede llegar a ser el impacto de estas brechas de ciberseguridad, digamos, en mi compañía, y a su vez también entender cuánto debo de invertir en ciberseguridad dependiendo del nivel de transformación digital o del nivel de innovación que requieran o que soporte mi organización de acuerdo a los distintos análisis que haga, ¿no? Principalmente tenemos que entender qué es lo que cambia con la transformación digital. Lo que tiene que ver con los datos en particular, ¿no? Ya no tengo los datos necesariamente bajo un control
total y absolutamente de mi organización porque están dentro de un espacio controlado o dentro digamos, de un entorno controlado porque lo tengo en mi mismo lugar, etcétera, sino que ya lo estoy no solo compartiendo con terceros, como puede llegar a ser un socio de negocios, o con un tercero porque estoy contratando un servicio, como les comentaba, un servicio SaaS. Calculen que hoy pueden inclusive contratar su ERP en la nube, en donde le disponibilizan absolutamente toda la aplicación y los datos están en un espacio de terceros, digamos, ¿no? El tema de asociar también, ya desde hace un tiempo, ¿no? Que venimos hablando de Big Data y de BI, pero también el hecho de las distintas fuentes de información y cómo se utilizan esas distintas fuentes de información, que muchas veces están muy, digamos, en una línea muy border en relación, sobre todo en lo que ahora hay mucha fuerza respecto del tema del cumplimiento en la privacidad de datos, etcétera, ¿no? La identidad de las personas desde el punto de vista digital, cómo me puede impactar en este sentido en el negocio, digamos, ¿no? En donde puedo aplicar para distintos tipos de aplicaciones, digamos, de software o de facilidades que le estoy dando a mis usuarios. Imagínense en el caso de bancos, es una solución más rápida el tema del acceso a través de biometría, digamos, con una validación biométrica a algún tipo de aplicación, pero también tengo que pensar que ya desde la última actualización, digamos, de regulaciones, como lo puede ser GDPR, por ejemplo, a nivel global, este dato ya es un dato sensible, digamos, ¿no? El dato biométrico. Entonces, ¿cómo estoy tratando ese tipo de información y cómo estoy evaluando ese tipo de riesgos de información sensible o de información privada o confidencial de mis clientes, ¿no? El tema de las cookies, el correo electrónico, digo, ya, digamos, pasaron a ser datos regulados, inclusive en aquellas cuestiones en donde estoy hablando de la interconexión, digamos, ¿no? Todo esto lleva a que hay necesidades del negocio de innovar tecnológicamente, como dijimos, y obviamente todo esto promueve determinado tipo de riesgos. En función de nuevas tecnologías o nuevos métodos de implementar tecnología y que nos llevan a una problemática frente a esto que tiene que ver con la confianza digital que deben, digamos, resguardar las organizaciones actualmente, ¿no? Por eso, digamos, también personalmente una de las cosas en la que hago mucho hincapié en distintos tipos de proyectos y de concientizar a las organizaciones que no solo se trata de dar un beneficio, sino que también se trata de mantener esa confianza digital que necesitamos representar hacia nuestros usuarios, al mercado en general, e inclusive internamente, digamos, ¿no? Por eso, una de las cosas que resaltamos es que la cultura digital de alguna manera implica lo que tiene que ver con la cultura de seguridad y de entendimiento de la seguridad en todos los aspectos y en cualquier estadio o en cualquier, digamos, dominio dentro de la organización, ¿no? Tenemos que entender respecto de esto cuáles son las principales necesidades que tienen nuestros clientes respecto de cómo cuidamos su identidad y sus datos en el ciberespacio, ¿no? Acá un poco lo que les dejo ver son algunas de las principales cuestiones que entendemos que requieren ver, digamos, que nos requieren que nosotros veamos nuestros clientes, ¿no? Inclusive, tener en cuenta cuál es la aplicación balanceada de controles, tanto balanceada desde el punto de vista de poder asegurar la economía de mis procesos tecnológicos, como que sea rentable, digamos, también para lo que tiene que ver con los procesos de negocio y no hacerlos disruptivos en la aplicación también de seguridad, sino que las cosas se hagan, como mencionamos, con un tratamiento adecuado, pero sí brindando tranquilidad a nuestros clientes que conocemos cuáles son los riesgos y cómo los abordamos.
Acá un poco esto que les comentaba, ¿no? Del hecho de cómo creció en este último año. Esto es una estadística que sobre una evaluación que hizo Checkpoint el año pasado, ¿no? En 2020 hemos crecido 5 años más de lo previsto que se debería de haber crecido en un año, y obviamente tiene que ver con esta cuestión del trabajo en contingencia, ¿no? Que este también es otro concepto que tenemos que tener en claro. Muchas veces yo escucho hablar de que, bueno, estamos haciendo home office y en realidad no estamos trabajando en home office, sino que estamos trabajando en contingencia, en donde cada una de nuestras casas se convirtió en la oficina alternativa, digamos, para poder llevar adelante, digamos, esta situación, ¿no? En donde también nos cambió el entorno, ¿sí? Estamos prácticamente mucho más de 8 horas, digamos, trabajando en nuestro hogar prácticamente todos los días, en un entorno diferente al habitual, para, para lo cual, inclusive desde el punto de vista no solo tecnológico, sino también de seguridad, las empresas necesitaron reconvertirse, ¿sí? Y también reconvertir de alguna manera sus procesos de negocio frente a las consecuencias y teniendo en cuenta determinado tipo de riesgos en este cambio, ¿no? Principalmente dado, como mencionamos, desde el punto de vista estratégico a nivel de fallas de gobierno corporativo y de control interno, ¿sí? Hay determinado tipo de procesos de auditoría a procesos de negocio en particular que se han visto modificados por el uso de la tecnología en sí, que se está utilizando en este momento, para poder resolver, digamos, el hecho de poder seguir, digamos, con la operación de nuestros procesos, y también en función de este cambio de entorno que les decía, ¿no? Del cambio físico y de la forma de trabajar y de cómo se manejan las cuestiones, ¿no? En mucho de esto también tiene que ver la parte operativa y de cumplimiento, ¿no? En cómo llevar adelante una administración eficiente, que tratemos de minimizar inclusive los temas relacionados en la prestación de servicios de IT, ¿no? Las fallas en la prestación de servicios de IT. Debilidades respecto de la seguridad de los datos, ¿sí? Piensen ustedes que hasta que esto se fue adecuando, inclusive hay que tener en cuenta que también se está utilizando medios del hogar de cada uno de nosotros, desde la conexión de Wi-Fi hasta posiblemente, digamos, la propia computadora del usuario desde el punto de vista personal, independientemente de que tenga una VPN que sea segura, etcétera. Pero como ustedes bien saben, últimamente y dentro de este periodo de tiempo, digamos, inclusive han existido ataques relacionados con, o ciberataques, mejor dicho, relacionados con vulnerabilidades detectadas en plataformas de VPN, etcétera, ¿no? Bien, volviendo, digamos, un poco a lo que tiene que ver con la parte de gobierno y la importancia de la seguridad de la información, y esto como para que el negocio también lo conozca, digamos, ¿no? Hay una asociación, y esto lo vemos inclusive desde el punto de vista de gobierno de la tecnología, en donde desde lo que yo pretendo gobernar a nivel tecnológico tiene una asociación con lo que tiene que ver con el control interno, ¿no? Hablamos de COSO como también manual de control interno al cual debo referenciarme, porque en realidad yo voy a estar gestionando y aplicando y gobernando tecnología que tiene que responder y estar alineado con las necesidades del negocio y con los objetivos que el negocio haya puesto, ¿no? En este sentido, estoy viendo por un lado, además, que aplico dentro de este framework que es COVID, aspectos relacionados con seguridad a partir de la 27001, y COSO como manual de control interno, ya digamos en su nueva versión, aplicó e identificó dentro de lo que es la segunda línea de defensa, y como una dependencia de la alta dirección, los aspectos que están relacionados con seguridad de la información, ¿no? Como un área de control. Cuando me refiero a un área, no quiere decir un área, una gerencia, una jefatura, un área, no. Me refiero como una necesidad, como una actividad
como un recurso de control a la segunda línea de defensa relacionado con la defensa al negocio, ¿no? Dependiendo directamente de la organización. Esto lo vemos representado nosotros en API, digamos, tomamos un concepto que le llamamos cubo de gobierno tecnológico, ¿no? En donde una de las cosas que necesitamos entender es cuál es el entorno de la organización desde el punto de vista de seguridad, su nivel de madurez, sus necesidades de cumplimiento y cómo es su cultura interna respecto del uso de la tecnología y la seguridad, para poder evaluar en uno de los lados, digamos, de este cubo desde el punto de vista tecnológico, cuál es realmente el grado de innovación que requiere el negocio, pero además el que está adecuadamente preparado para soportar, digamos, ¿no? Y no solo desde el punto de vista técnico de la tecnología, sino también principalmente de la gestión hablando de gobierno, ¿no? Porque además, dentro de esto, y como también deben haber escuchado otros muchos incidentes que se dieron, que tuvieron un impacto técnico a plataformas de servicios tecnológicos, pero principalmente la falla siempre estuvo en la parte de la gestión. Hubo algo que no se gestionó, que hizo que técnicamente estos ciberataques o distintos tipos de amenazas a la información como ransomware o como robo de información, etcétera, se hayan materializado a partir de fallas en la gestión que muchas veces fueron, producto de haber automatizado algunos de los procesos, dentro de los cuales obviamente quedaron algunos temas de gestión o falta de controles, por ejemplo, sin verlos adecuadamente, ¿no? Por ese motivo, una de las cosas que decimos principalmente es que la seguridad, el negocio debe entenderlo como una mejora de calidad para su propia organización, ¿no? Y reforzar más que nada el concepto que venimos diciendo hace muchos años, aquellos que estamos en este tema, en donde el plan de sistemas y el plan de seguridad debe ser parte del negocio, ¿no? Y además, una de las cosas que particularmente recomiendo es el hecho de que tengamos como nudo de esta cuestión de sumar y de entender, ¿no? Y que ambos mundos se entiendan, tanto el mundo del negocio como del mundo tecnológico, porque no solo que cada vez se necesitan más, sino que el propio negocio planteó a partir de un momento determinado que iba a necesitar mucha más tecnología de la habitual, ¿no? Y esto tiene que pasar a partir de lo que es la gestión de proyectos. Si yo no veo en mi gestión de proyectos como una cuestión también corporativa, de la misma manera que miro riesgos, que miro la gestión de cambios o que miro la gestión de incidentes, me va a ser muy difícil poder asociar, digamos, esta relación, digamos, ¿no? Entonces, la gestión de proyectos es algo importante porque inclusive ahí, y a partir de lo que tiene que ver con el cuadro de mandos que se plantee el negocio, a partir de sus metas de dirección, ¿sí? Y cuáles van a ser las necesidades que tiene el negocio para cumplir con estas metas, yo puedo implementar desde esos objetivos cuáles son los objetivos principalmente que van a apuntar a reducir riesgos en lo que tenga que ver con el cumplimiento, con el resultado que necesita el negocio, riesgos a la información, etc. Y también los tiempos a partir de los cuales yo voy a poder brindarle al negocio la evaluación y el avance que pueda llegar a tener en función de cómo voy a abordar estos riesgos que van a terminar asegurando, digamos, esa mitigación termina asegurando las distintas metas de la dirección, ¿no? Y para eso, a partir de esto, es que puedo empezar a pensar en cómo voy a medir mi implementación de seguridad. Partiendo de este cuadro de mandos, lo que puedo conocer y lo que debo conocer, tanto desde las áreas tecnológicas como desde las áreas de seguridad, cuáles son los distintos objetivos estratégicos desde el punto de vista corporativo, porque a partir de ahí es donde nace cuál es mi plan de sistemas, mi plan de seguridad para poder acompañar. Si yo no conozco estos objetivos estratégicos,
voy a estar ejecutando actividades, puedo desarrollar un plan, pero no puedo asegurar que estén acompañando la misión y la visión estratégica de la organización desde cualquiera de los dominios, digamos, de este cuadro de mandos, ¿no? Para lo cual voy a alinear servicios tecnológicos de los cuales tengo que identificar cuáles son las fortalezas y oportunidades que están relacionadas a asegurar el negocio y asegurar su resultado, pero también, como un beneficio para el negocio, poder detectar a partir de las soluciones que se puedan llegar a presentar para acompañar al negocio, las distintas debilidades y amenazas a sus procesos de negocio en la continuidad, en la ejecución, en la obtención de un resultado, digamos, ¿no? En este sentido, una práctica que podría llegar a ser es plantearme o ponerme frente a un cuadro de mandos como un Kaplan, en la cual podría alinear cuáles son, por cada uno de los dominios, los objetivos estratégicos que se plantea el negocio y con qué proyectos tecnológicos o con qué proyectos a través de los cuales pueda asegurar cada uno de los servicios tecnológicos, como pueden ser capacitaciones, como pueden ser, por ahí, digamos, tomo la decisión de certificar un proceso ISO 27001 o ISO 20000, por ejemplo, pero puedo empezar a tomar definiciones que están alineadas a asegurar cada uno de los objetivos de negocios de la compañía, ¿no? En este sentido, voy a convertir lo que tiene que ver con un plan o una planificación de proyectos de tecnología o de seguridad en objetivos estratégicos de tecnología y seguridad, porque casualmente son esas necesidades de procesos tecnológicos que voy a estar desarrollando lo que va a tener como necesidad el negocio para sus propios objetivos estratégicos, ¿no? De esta manera lo que voy a poder alinear y voy a poder presentar inclusive a la dirección con los distintos avances que tenga, algo en lo que ellos están enfocados y alineados también y van a encontrar interés, digamos, dentro de esto que yo voy a estar armando, ¿no? Hay una estadística también como para entender dentro de esta problemática que tiene que ver con Kaspersky, ¿sí? En donde cuando hablamos de esto que yo les decía, de la confianza digital, piensen ustedes que hoy por hoy esta confianza digital no solo es un tema intangible de, digamos, de impacto netamente reputacional, sino que también tiene un impacto económico dentro de la organización, ¿no? Ahí piensen ustedes en que el costo promedio de un incidente de ciberseguridad que involucra servicios en banca, por ejemplo, en línea, ha costado alrededor de $1.754.000, digamos, ¿no? No es un tema menor, de la misma manera que el porcentaje de incidentes de ciberseguridad que afectan a distintos tipos de transacciones bancarias, ¿no? Y en todo esto, piensen ustedes que tiene el agravante de el abordaje de impacto en datos de clientes de esas entidades bancarias en particular. Entonces, frente a esto, y es algo que no es nuevo, digamos que desde ISACA se ha ya visto desde hace tiempo, se ha integrado ya en COVID-5, ¿sí? en la publicación del 2012, la necesidad de integrar con respecto de una visión estratégica de seguridad, tanto a tecnología como personas y procesos, y a su vez identificar cuál debe de ser el compromiso de la alta dirección respecto del apoyo de iniciativas de seguridad de la información, ¿no? Apoyar las distintas planificaciones, el hecho de la aceptación, el apetito de riesgo respecto de los temas de seguridad, etcétera, ¿no? En donde inclusive en estos puntos que mencionamos acá que se requieren de parte de la alta dirección, aparece, digamos, dentro de una publicación casualmente de ISACA en el año 2005, en donde plantea cuáles son los elementos críticos del éxito de un programa de seguridad
de la información en las organizaciones, ¿no? Desde este lugar es donde nos planteamos que tenemos que pararnos más con una visión de gobierno, ¿sí? Y a partir de este enfoque que les comentaba antes, de tener esta idea del cuadro de mandos y cómo usarlo para poder alinear mi plan, vamos a trabajar en un modelo de gobierno de la seguridad, en donde adicionalmente a esto voy a poder establecer realmente cuál es el impacto económico de aplicar seguridad dentro de aquellos proyectos y de aquella planificación y objetivos que tenga el negocio con respecto a su innovación dentro de sus procesos, digamos, ¿no? Y qué distintos tipos de impactos puede llegar a tener, inclusive hasta evaluar cualquier tipo de incidente que esté relacionado a estos proyectos de innovación y cómo esto le puede aplicar al negocio, ¿no? Para esto, de alguna manera, voy a tener que abordar y voy a tener que relacionar para hacerlo más entendible para el negocio y hablar en su lenguaje, es en ponerle números, ¿no? A partir de esto es que una de las cosas que recomendamos, digamos, y que les presentamos a ustedes en esta charla es el hecho de abordar la economía de la seguridad planteándonos estos temas de innovación para ver cómo cuán rentable es esto, ¿no? Y obviamente, como todo lo que llevamos adelante, lo tenemos que armar de tipo framework, para lo cual podría tomar. Ustedes saben que hay un estándar que es la ISO 27016, en donde se especifica casualmente un poco este abordaje de cómo plantear rentabilidad de la seguridad en el negocio, ¿no? De cómo gestionar, digamos, la parte de la economía organizacional en función de la seguridad de la información. Teniendo en cuenta no únicamente riesgos asociados a la seguridad de la información, sino que teniendo en cuenta los riesgos corporativos. Por eso menciono la ISO 31000 con, digamos, que brinda las directrices de estos tipos de riesgos. Y es muy importante que en este sentido, también aunque yo pertenezca a un área de tecnología o un área de seguridad, no solo tengo que ver el negocio desde el punto de vista de objetivos, sino que también tengo que ir a hablar con mi área de riesgos, para poder entender y detectar cuáles son hoy los riesgos que tiene el negocio desde el punto de vista corporativo y cuáles son las distintas definiciones de incidencias sobre esos riesgos corporativos hay, para yo poder alinearlo a cada uno de mis servicios tecnológicos y de aquellas cosas que me planteé en la planificación, y de esta manera automáticamente integrarme al mapa corporativo de riesgos, ¿no? Desde el punto de vista de tecnología. Esto, obviamente, y para poder empezar a sacar en números, y es una de las cosas que también decimos habitualmente, tengan en cuenta que un BIA no sirve únicamente para desarrollar un plan de continuidad específico, ya sea un plan de continuidad de negocio o sea un plan de continuidad de servicios de tecnología, sino que es la información que genera cada uno de los procesos de negocio, a partir de los cuales yo voy a tener, aunque más no sea desde el punto de vista orientativo, valores de facturación de cada proceso, cuál es el valor de los datos que tiene, digamos, percepción cada una de las áreas de negocio en función de su uso y cuánto le da de rentabilidad esos datos dentro de ese proceso, cuestiones que están asociadas mismo a riesgos que tienen que ver con hitos de uso de la tecnología, etc., ¿no? Entonces, toda esta información es lo que a mí me va a ayudar después a poder identificar a través de, por ejemplo, una norma como la 27002, ¿sí? ¿Qué tipo de controles? La NIST 800, ¿sí? La 853, que vieron que ahora, este año, si yo mal no recuerdo, para febrero o marzo, salió ya la nueva versión, que es la versión 5, entonces tengo ahí fuentes de información respecto de controles aplicables para poder abordar los riesgos, ¿sí? Y poder tener una idea y empezar a esto sumarle números desde el punto de vista económico, a partir del cual yo puedo mostrar estadísticas posibles, digamos, hacer un poco de lo que tenga que ver con planificación
hacia adelante en función de estimaciones de determinado tipo de rangos de pérdida en función de riesgos, y de esta manera llevar y tratar de llevar adelante, digamos, una gestión de lo que tiene que ver con gobierno de la seguridad, conociendo en una forma más exhaustiva las distintas amenazas, no solo de lo que yo tengo dentro de mi ámbito, sino también en lo que hace al negocio en particular, digamos, ¿no? Desde este lugar, y lo que me deja un poco esta 27.016 que les comentaba, ¿no? Son aspectos que están relacionados a identificar cuáles son las distintas variables que tendría que usar para poder hacer una evaluación cuantitativa de este riesgo e implementar a partir de esto las medidas adecuadas en relación a los controles de seguridad que tengo que implementar para mitigar estos riesgos al negocio, ¿no? Donde conocemos, digamos, cuál es la cantidad estimada, digamos, que se podría llegar a perder a partir de un incidente, ¿sí? que es la expectativa de pérdida simple, tener una idea en función de probabilidades, y por eso mencionábamos también en el slide anterior lo que tenía que ver con la 27.035, por ejemplo, en relación a lo que tiene que ver con incidentes, conocer incidentes particulares del negocio de cada uno de sus procesos, y en relación a eso, qué servicios tecnológicos son los que tengo asociados con esos procesos, y en base a esa probabilidad también ponerle un factor de número, ¿sí? Y respecto de esto, poder tener, digamos, un resultado de cuál podría llegar a ser la pérdida monetaria anual en función de si estos riesgos digamos, se materializan, digamos, ¿no? A todo esto, un dato que les quería compartir, y en todo caso, si a alguno le llega a interesar, a partir de la comunicación con nuestros colaboradores de Isaca o con Eduardo o Héctor, yo tengo el escrito de este modelo de Gordon y Loeb, que son dos contadores de dos consultoras importantes, que fíjense que ellos en el año 2002 hicieron, digamos, este análisis en función de qué, de que ellos fueron nombrados dentro de sus organizaciones los responsables de la protección de la información de la compañía, ¿no? Y como buenos contadores, una de las cosas que hicieron es tratar de ponerle números a esta cuestión para casualmente ver de cómo aplicar seguridad en la medida justa y en el valor justo de lo que el activo de información es para la compañía, ¿no? Entonces, bueno, acá les dejo, por ejemplo, un resumen de este escrito que generaron ellos, de este estudio, ¿sí? A partir de los cuales identifican un valor de los datos para la organización, en cuál es el factor de exposición que tienen estos datos en relación a los riesgos que tienen identificados, con una probabilidad, digamos, de éxito en el caso de que se produzca algún tipo de ataque, ¿no? Teniendo en cuenta, a su vez, dentro de este porcentaje en el cual ellos parten en el ejercicio de que los datos tienen, por ejemplo, un valor estimado de $1.000.000, y en función de esta ecuación llegan a la conclusión de que más o menos aplicando una inversión de $44.000, digamos, podrían estar hablando de un control adecuado, ¿no? Desde el punto de vista de los servicios tecnológicos, una de las cosas, y teniendo relación también con esto que les comentaba de riesgos y los incidentes, una de las cosas que puedo abordar es cómo, por ejemplo, están construidos mis servicios de tecnología, digamos, ¿no? ¿Qué componentes son los que tienen? Esto por ahí ya inclusive le puedo poner un poco de visión y de organización desde el punto de ISO 20000, en donde saben que me construyo mis servicios o diseño mis servicios a partir de la gestión de proyectos. Por eso menciono siempre, y es muy importante, la gestión de proyectos. Puedo identificar valores, obviamente, de mis activos, qué porcentaje digamos, de asignación, de participación dentro de mi servicio de IT
tiene cada uno de esos componentes en particular, como para poder seleccionar cuál es el activo crítico o los activos más críticos, y a partir de ahí, como decíamos, identificar amenazas con probabilidad de ocurrencia y cuál es el factor de exposición en particular, ¿no? Este ejercicio me va a dar un resultado X, ¿sí? Que es lo que mencionábamos como ALE, a partir del cual eso es lo que yo estaría necesitando para poder abordar, digamos, distintos tipos de controles, ¿sí? O implementar determinado tipo de mitigaciones asociadas a reducir los riesgos, ¿no? Teniendo en cuenta que adicionalmente, una de las cosas que puedo hacer, ya conociendo la pérdida potencial, digamos, en relación a valores de impacto probables y frecuencia de la ocurrencia, a esto le podría agregar, para mayor visión del negocio, en cuánto sería la pérdida para el negocio si ese riesgo, digamos, se materializa, si esa amenaza se materializa, sin la mitigación y con la mitigación, ¿no? Inclusive como para darle un valor adicional a través del cual yo pueda identificar, teniendo en cuenta pérdidas sin tratar y pérdidas con mitigación, y a su vez de esto poder sacar cuáles serían los costos de implementación de mis controles, primero identificando el costo de implementación en particular y después obviamente si es un control, sea manual o automatizado, cuál sería el costo, digamos, de mantenimiento o de gestión de ese control en particular, ¿no? De esta manera, yo lo que podría llevar adelante es alineando objetivos estratégicos, alineando cuál es la respuesta, por ejemplo, de objetivos estratégicos, estamos hablando, vieron el ejemplo del Kaplan que les daba antes, de cómo alinearme, teniendo en cuenta negocio, tecnología informática y seguridad de la información. ¿Qué respuestas se dan, por ejemplo, desde seguridad? ¿Cuál es el propósito, las distintas actividades o proyectos que se van a alinear con esto? ¿Cuál es el impacto negativo que yo estoy previendo, digamos, mitigar con esto? Variables de medición expresadas inclusive con valorización, ¿sí? En el caso, por ejemplo, que estamos poniendo el ejemplo acá de la parte de licenciamiento, ¿no? Y establecer distintas frecuencias de medición, que una de las normas que me sirve también para poder establecer estas frecuencias de medición o de controles es la 27004, que es la norma ISO de medición para controles de seguridad de la información, y de esta forma poder ir llevando, digamos, un dashboard de cómo es que voy, no solo desde el punto de vista operativo, llevando adelante mis controles y teniendo en cuenta cómo es el impacto a los objetivos de negocio, etcétera, sino también lo voy a tener cuantificado, digamos, ¿no? No solo en porcentaje de ocupación, de llevar adelante, perdón, estas operaciones, sino también valorización de lo que impacta en el negocio en particular. De esta manera, lo que voy a poder establecer son que, teniendo en cuenta los indicadores claves, que son las metas que tiene la dirección, con información que parte de fuentes de información que me deja el negocio, como por ejemplo mencionábamos el VIA, poder tener en cuenta a partir de esto cuál es la expectativa de pérdida anual que está asociada desde cada servicio tecnológico con estos objetivos de negocio, poder a partir de esto también establecer indicadores de progreso en función de las metas de riesgos, ¿sí? Que yo estoy viendo que están asociados con cada uno de los objetivos, tanto de negocios como de servicios tecnológicos, y a su vez poder, en función de esto, establecer los controles necesarios, ¿sí? Indicándoles o poniéndoles o definiendo, mejor dicho, sus metas a estos controles, y a partir de esto poder implementar y llevar adelante distintos tipos de indicadores de desempeño, que son los que el negocio tiene que mirar en el punto 1 para poder identificar que sus metas de dirección están siendo aseguradas y pueden llegar a su objetivo independientemente
de, digamos, esta innovación, de los riesgos, perdón, de esta innovación tecnológica que pretenden llevar adelante, ¿no? Como conclusión, obviamente, lo que tenemos que ver es que el SEO debe acercarse más a los conceptos de ciberseguridad, a pensar en ciberseguridad y a pensar en los riesgos que, cuando hablo de SEO, digo de la dirección de la compañía, ¿no? Y a pensar en los riesgos a través de los cuales se puede llegar a ver impactada la organización en los temas de innovación y transformación digital, ¿no? Por eso tiene que dominar una estrategia para poder comunicar estos temas mejor a todos en la compañía, para que cada uno, dentro de lo que le corresponda en cada proceso y en los proyectos que participe, velen por estos temas, plantear desde la dirección los temas relacionados con el gobierno de la seguridad, conocer y tener una percepción real del nivel de madurez de seguridad de su organización, digamos, ¿no? Para poder tomar también decisiones adecuadas en función de cómo ir. Y obviamente, a partir de la práctica, que es algo que nosotros desde ISACA lo conseguimos, principalmente con nuestra certificación de CISM, poder acercar al CISO al negocio, digamos, ¿no? Hoy por hoy, piensen ustedes que ya desde hace tiempo las organizaciones requieren que sus CISOs, sus directores de seguridad, sus gerentes o responsables de seguridad, entiendan el negocio, que no únicamente piensen en arquitectura de seguridad desde el punto de vista técnico, sino que piensen en el gobierno de la seguridad y hoy más que nada, porque tienen que entender el negocio para saber qué tecnología es la que van a aplicarle al negocio, ¿no? Y a su vez qué metodologías van a aplicar y si no tienen que hacer algún tipo de híbrido en metodologías Agile, por ejemplo, en donde principalmente en entidades como la bancaria, que suelen ser muy reguladas y están muy atadas a determinado tipo de regulaciones, y Agile, como sabemos, no es una metodología que promueva la documentación. La documentación para transmitir cultura y madurez es fundamental, además de para el cumplimiento con las distintas entidades regulatorias. Entonces, ahí es donde yo tengo que establecer hitos en donde puedo utilizar Agile, sí, pero tengo que establecer hitos específicos en donde es necesario documentar sí o sí y en donde es necesario aplicar seguridad sí o sí, ¿no? Todo esto nosotros lo planteamos y lo vemos desde este lugar de gobierno, de seguridad, gestión de riesgos, ¿no? De cómo llevar adelante un programa de desarrollo integral desde el punto de vista corporativo de seguridad de la información en las organizaciones, del hecho de poder establecer un programa de gestión de seguridad en toda la compañía para que el manejo de incidentes y su respuesta sea adecuado, ¿no? A través de lo que es nuestra certificación de CISM, de la cual les dejamos mayor información en este link que les estamos acompañando, ¿no? Así que bueno, un poco el final de esta charla que espero que les haya resultado interesante, aplicable, y que puedan llevarlo adelante con este concepto. La idea principalmente es el hecho de que la organización en sí, desde la dirección y desde el área tecnológica y cualquier área de negocios de la compañía, debe pensar en implementar seguridad para poder tener, digamos, una mejor confianza digital, de la misma manera que tiene que aplicar en forma segura gobierno tecnológico desde cada una de sus necesidades, ¿no? Principalmente porque hoy ya no es una elección el hecho de innovar y transformarse digitalmente, ¿sí? Lo que hay que entender es que no todo se puede transformar digitalmente o no en forma total a un 100%, y que independientemente de que a su vez, por ejemplo, estemos viendo cosas de llevar a un tercero, como esto que les comentaba, de algún tipo de servicio SaaS, etcétera, que yo esté contratando a un tercero de esas características, no quiere decir que yo no tenga que controlar, no quiere decir que no tenga riesgos, porque en realidad estoy abriendo mi mapa de riesgos,
¿sí? Eso es lo que debemos entender. Así que bueno, esto es un poco lo que le queríamos compartir en el día de hoy, tanto desde ISACA como BDO, en lo que nosotros hacemos, y que nuevamente espero les haya sido de utilidad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Fabián, en nombre de ISACA Capítulo Buenos Aires, y qué importante lo que resaltaste, dado que hoy las compañías les cuesta transitar esa última milla entre lo que es la tecnología y el aspecto financiero, ¿no? Y yo creo que vos lo has resaltado muy bien, ¿no? Tanto en los aspectos de la materialidad, en el caso de que se produzca algún riesgo, ya sea cualquiera el canal que origine ese riesgo, pero la importancia de esa alineación es fundamental, ¿no? Y yo creo que vos lo has sintetizado de una manera correcta, ¿no es cierto? O sea, alinear el gobierno de TI y el negocio, justamente porque uno depende de otro, ¿no? Y la Ujú. tecnología y la seguridad de la información, como vos bien lo resaltaste, tiene que ser un posibilitador del negocio para todas las organizaciones, ¿no es cierto? Así que desde ya te agradezco mucho la charla. No sé si querés hacer algún Perfecto. comentario más antes del No, ahí, cierre. ahí Ya tenemos algunos inclusive saludos, preguntas, a estaban... ver acá. ¿Cómo? Sí. A ver si hay algunas preguntas más que saludos. No tengo preguntas, son solamente felicitaciones. Vos te creo que también la estás viendo en el chat, ¿no es cierto? Sí, Muy sí, buena sí, charla. totalmente. Totalmente. Bueno, de acuerdo, Fabián. Si no hay más preguntas, entonces nuevamente en nombre de ISACA Capítulo Buenos Aires le damos las gracias a todos por su participación y dejamos abierta la comunicación a través de los canales que anunciamos y, por supuesto, siempre consulten nuestra página web para futuros eventos y actualizaciones. Desde ya le damos nuevamente las gracias. Gracias, Fabián, en nombre de ISACA Buenos Aires. Que tengan todos buenos días. Gracias a todos. Hasta luego y buenos días.